historia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que... voy a partir como se parten las historias. Amén. Érase una vez. ¿Ok? Un rey muy rico, cuyo nombre era Midas. Tenía más oro que nadie en todo el mundo, pero a pesar de eso no le parecía suficiente. Nunca se alegraba tanto como cuando obtenía más oro para sumar en sus arcas. Lo almacenaba en las grandes bóvedas subterráneas de su palacio y pasaba muchas horas al día contándolo una y otra vez. Midas tenía una hija llamada Caléndula. La amaba con devoción y decía, será la princesa más rica del mundo. Pero la pequeña Caléndula no daba importancia a su fortuna. Amaba su jardín, sus flores y el brillo del sol más que todas las riquezas de su padre. Era una niña muy solitaria, pues su padre siempre estaba buscando nuevas maneras de conseguir oro y contando el que tenía. Así que rara vez le contaba cuentos o salía a pasear con ella, como deberían hacer todos los padres. Un día el rey Midas estaba en su sala del tesoro, había echado la llave a las gruesas puertas y había abierto sus grandes cofres de oro. Lo apilaba sobre la mesa y lo tocaba con adoración y lo dejaba escurrir entre los dedos y sonreía al oír el tintineo como si fuera una dulce música. De pronto, una sombra cayó sobre la pila del oro. Al volverse, el rey vio un sonriente desconocido de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó. Estaba seguro de haber atrancado la puerta. Su tesoro no estaba seguro, pero el desconocido se limitaba a sonreír. «¿Tienes mucho oro, rey Midas?», dijo. «Sí», respondió el rey, «pero es muy poco comparado con todo el oro que hay en el mundo». «¿Qué? ¿No estás satisfecho?», preguntó el desconocido. «¿Satisfecho?», exclamó el rey. «Claro que no. Paso muchas noches en vela planeando nuevos modos de obtener más oro. Ojalá todo lo que tocara se transformara en oro». «¿De veras deseas eso, rey Midas?». «Claro que sí. Nada me haría más feliz». «Entonces se cumplirá tu deseo. Mañana por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por tu ventana, tendrás el toque de oro». Apenas hubo dicho estas palabras, el desconocido desapareció. El rey Midas se frotó los ojos. «Debo haber soñado», se dijo. «Pero qué feliz sería si eso fuera cierto». A la mañana siguiente el rey Midas despertó cuando las primeras luces aclararon el cielo. Extendió la mano y tocó las mantas. Nada sucedió. Sabía que no podía ser cierto. Suspiró. En esos momentos los primeros rayos del sol entraron por la ventana. Las mantas donde el rey Midas apoyaba la mano se convirtieron en oro puro. «¡Es verdad!», exclamó con regocijo. «Es verdad». Se levantó y corrió por la habitación tocando todo. Su bata, sus pantuflas, los muebles, todo se convirtió en oro. Su basinica, lo que tenía dentro la basinica. Miró por la ventana hacia el jardín de Caléndula. «Le daré una gran sorpresa», pensó. Bajó al jardín tocando las flores de Caléndula y transformándolas en oro. «Ella estará muy complacida», se dijo. Regresó a su habitación para esperar el desayuno y recogió el libro que leía la noche anterior, pero en cuanto lo tocó se convirtió en oro macizo. «Ahora no puedo leer, pero desde luego es mucho mejor que sea de oro». Un criado entró con el desayuno del rey. «Qué bien luce», dijo. «Ante todo quiero ese melocotón rojo y maduro». Tomó el melocotón con la mano, pero antes que pudiera saborearlo se había convertido en una pepita de oro. El rey Midas lo dejó en una bandeja. En ese momento se abrió la puerta y entró la pequeña Caléndula. Sollozaba amargamente y traía en la mano una de sus rosas. «¿Qué sucede, hijita?», preguntó el rey. «Oh, padre, mira lo que ha pasado con mis rosas. Están feas y rígidas». «Pues son rosas de oro, niña. ¿No te parecen más bellas que antes?». «No», gimió la niña, «no tiene ese dulce olor. No crecerán más. Me gustan las rosas vivas». «No importa», dijo el rey, «ahora toma tu desayuno». Pero Caléndula notó que su padre no comía y que estaba triste. «¿Qué sucede, querido padre?», preguntó, acercándose. Le echó los brazos al cuello y él la besó, pero de pronto el rey gritó de espanto y angustia. En cuanto la tocó, el adorable rostro de Caléndula se convirtió en oro reluciente.
Sus ojos no veían, sus labios no podían besarlo, sus bracitos no podían estrecharlo. Ya no era una hija risueña y cariñosa, sino una pequeña estatua de oro. El rey agachó la cabeza y rompió a llorar. ¿Eres feliz, rey Midas?, dijo una voz. Al volverse, Midas vio al desconocido. ¿Feliz? ¿Cómo puedes preguntármelo? Soy el hombre más desdichado de este mundo, dijo él. ¿Tienes el toque de oro?, replicó el desconocido. ¿No es suficiente? El rey Midas no alzó la cabeza ni respondió. ¿Qué prefieres, comida y un vaso de agua fría o estas pepitas de oro? El rey Midas no pudo responder. ¿Qué prefieres, oh rey? ¿Esa pequeña estatua de oro o una niña cariñosa como Caléndula? Devuélveme a mi pequeña Caléndula y te daré todo el oro que tengo, dijo el rey. He perdido todo lo que tenía de valioso. Eres más sabio que ayer, rey Midas, dijo el desconocido. Zambúllete en el río que corre al pie de tu jardín. Luego recoge un poco de agua y arrójalo sobre aquello que quieras volver a su antigua forma. El rey Midas se levantó y corrió al río. Se zambulló, llenó una jarra y regresó de prisa al palacio. Roció con agua Caléndula y devolvió el color a sus mejillas. La niña abrió los ojos azules con un grito de alegría. El rey Midas la tomó en sus brazos. Nunca más el rey Midas se interesó en otro oro que no fuera el oro de la luz del sol o el oro del cabello de la pequeña Caléndula. Bueno, no está de más decir que lo único que roció con el agua fue a Caléndula. ¿Por qué cuento esta historia? Porque debo decir algo. Se ha predicado el mensaje de la prosperidad, volviéndolo el evangelio de la prosperidad. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. Esta no es la prosperidad bíblica. ¿Ok? La prosperidad bíblica no es egoísta, no es codiciosa, como era este rey Midas. ¿Entienden? La prosperidad bíblica no está centrada en uno, sino que la prosperidad bíblica está centrada en los que nos rodean, en los que tienen necesidad. Para eso es que Cristo nos hizo ricos por gracia. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino que por lo que ha dado. Eso define la riqueza de un hombre. Un egoísta, una persona centrada en uno mismo, un tacaño, es un gran pobre. No importa cuánto dinero tenga a su haber. Y esto es lo primero que quiero partir diciendo, porque vamos a meternos en la palabra de Dios y ver la prosperidad bíblica con estos ojos. ¿Amén? Miren, lo más maravilloso de esto es poder ayudar a las demás personas. El Señor Jesús dijo claramente, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿sabe qué? Hay algo que se activa en el dar. Hay algo que se activa en el dar. No hay manera de dar sin recibir multiplicado. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ¿cuán bueno es dar? No porque vamos a recibir más, sino que porque estamos bendiciendo como Cristo nos bendijo a nosotros. Mire, son muchos los hombres de la fe que rehusaron las riquezas en pro de la misión, en pro de la tarea. Tenemos el caso de Moisés. Vamos por favor a Hebreos 11, 24. Hebreos 11, versículo 24. Dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Ok. Moisés podía haber disfrutado de todas las riquezas y deleites de Egipto, pero él escogió primero ser maltratado con el pueblo, se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió estas cosas que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Piense en lo que rechazó Moisés. Él era el hijo de la hija de Faraón, había sido adoptado. Lo que tenía por delante era el trono de Egipto. Tenía prestigio, honor, honra y grandes riquezas. Todo lo que el mundo podía ofrecerle. Era el mayor imperio de la época. Todo el mundo se postraba ante Egipto. Aún así, Moisés prefirió el vituperio de Cristo como mayores riquezas. Moisés entendió la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Hermanos, hay más personas queriendo hacer dinero que queriendo servir a Dios. Muchos son los que, encontrándose con el dinero en el ministerio, se han desviado y han sacado de sus prioridades el ministerio, sino que han empezado a enriquecerse a sí mismos. Hoy día con tristeza veía el video de un individuo que se llamaba pastor y empezaba a animar a los hermanos a hacer pacto con el Señor, pidiendo billetes de $20, 200 billetes de $20, 200 personas aquí, venga, haga pacto con el Señor. Cuando Cristo ya hizo un pacto por nosotros y nosotros no tenemos necesidad alguna de pactar por lo que ya nos ha sido dado. Amén. Aún así, para poder tomar todo lo que Dios tiene para nosotros, nos es necesario hacerlo a su manera, no a nuestra manera. Y la manera de Dios es fe. ¿Fe en qué? Fe en su obra consumada. Fe en lo que Él ya ha provisto. Y lo que Él ya ha provisto se llama gracia. La gracia es lo que Dios ya hizo. Ahora bien, hay una diferencia entre ser ricos y ver las riquezas manifestadas. Porque por gracia fuimos hechos ricos y este concepto lo voy a ir explicando en profundidad. Pero tenemos que ver las riquezas. Pablo dice en la epístola a los Romanos, iré a vosotros en la plenitud de la bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos andar en menos que la plenitud. ¿Entiende lo que le digo? Es deseo de Dios de que usted y yo andemos en la plenitud de la bendición. En la plenitud. La bendición completa quiere Dios que la disfrutemos. Pero lo vamos a hacer solo a su manera. Tenemos que aprender a desenvolvernos dentro del pacto. Un pacto que se activa por medio de la fe. Pero cuando la fe es verdadera, va acompañada de obras de fe. No obras de la ley, sino que obras de fe. Fruto de una fe verdadera. Amén. Ya bien decía Isaías, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Dios quiere que usted sea consumido a espada? No. Dios quiere que usted oiga y disfrute del bien de la tierra prometida, que es Cristo el Señor, con certeza, ¿cierto? Entonces, obedezcamos, pues.
¿De dónde viene la obediencia? La obediencia es un fruto de la fe. La obediencia y la fidelidad van de la mano. La fidelidad es ser lleno de fe. Eso significa en inglés, por ejemplo, faithful, lleno de fe. Para ser fieles necesitamos ser llenos de fe. Amén. La obediencia es fruto de la vida de un individuo lleno de fe, de la fe que imparte la palabra. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, o la primera duda que hay que eliminar ¿es acaso la voluntad de Dios que todos seamos prósperos? Amén. Vamos a verlo en la palabra. ¿Les parece? Vamos a 3 de Juan, versículo 2. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Al oír, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Amén. Entonces, mire, si esta carta es para otra persona y no es para nosotros, bueno, ¿qué hace aquí? ¿Cierto? Si este no es el deseo universal de un padre espiritual para con un hijo, si este no es el deseo del Padre Celestial para con sus hijos, bueno, esta carta deberíamos arrancarla simplemente de nuestra Biblia. Pero está allí para edificarnos en la fe. Amén. Y dice claramente: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios desea que usted sea prosperado. Sí, pero eso es solo en el área emocional, pastor. Eso es solo en el área relacional. No termina allí. Amén. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire, la prosperidad bíblica no es solo financiera, sino que también es prosperidad social, familiar, ministerial, prosperidad del alma, prosperidad del cuerpo. Amén. Evidentemente, cuando nacemos de nuevo, venimos a ser prósperos también espiritualmente. Amén. Entonces este es el deseo del Padre Celestial. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Cuando la Biblia dice en todo es aleluya. Mire cualquier área de su vida, Dios quiere prosperarla. Es más, Él ya quiso. Pero Él quiere que usted manifieste esa prosperidad. Amén. Y dice, y que tenga salud. Aquí hay dos cosas fundamentales: prosperidad y sanidad. ¿Se da cuenta? Prosperidad y sanidad. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y esto es una ecuación. Para los matemáticos, si no les gusta la matemática, pero es una ecuación simple. ¿Ok? Así como prospera tu alma, serás prosperado en todas las cosas y tendrás salud. Es directamente proporcional. ¿Quiere usted tener más salud? Bueno, sea prosperado en su alma. ¿Cómo puede prosperar un alma? Adquiere conocimiento, adquiere
inteligencia, adquiere entendimiento, adquiere sabiduría, compra sin dinero. Amén. ¿Me entiende? De esa manera es prosperada tu alma. En la medida que es prosperada tu alma con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con el entendimiento de Dios, con el conocimiento de Dios, vas a ser prosperado en todas las áreas de tu vida y la salud aumentará en tu cuerpo. Amén. Esto es fundamental. Si usted se enfoca en su alma, en prosperar su alma, el resultado va a ser una prosperidad integral y también salud. Amén. Y dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Amén. Entonces podríamos cambiar la palabra verdad por palabra. ¿Cierto? Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es verdad. Amén. Podríamos decir, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu palabra. De cómo andas en la palabra. Oiga, no sirve de nada conocer la palabra y no andar en la palabra. Hablar y no hacer. ¿Sabe cómo se le llama a eso? Hipocresía. Tenemos que comenzar a comprometernos con nuestras creencias. Tenemos que comenzar a comprometernos con lo que sale de nuestra boca y caminar en integridad. ¿Amén? ¿Quién va a oír? ¿Quién va a oír de ustedes? ¿Quién va a obedecer de ustedes? ¿Quién quiere ser prosperado en todas las cosas? ¿Va a ser usted fiel? ¿Va a ser obediente? Ok, con ese ánimo vamos a ser ricos todos. ¿Quiere o no quiere, pues? Sí. Aleluya. Gracias, Señor. Oye, esto es para ponerse a saltar de gozo. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree esto y comienza a caminar en esta palabra, su vida va a ser transformada a un punto radical. Y dice la palabra, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la palabra. ¡Wow! Cuando yo veo a un hijo andar en la palabra, yo tampoco tengo mayor gozo que este. Amén. Cuando me llaman, me dice, pastor, hice lo que usted me dijo y me resultó. ¡Wow! Gozo. Gozo, gozo, gozo. Pastor, impuse las manos y eché fuera un demonio. Gozo. Pastor, comencé a diezmar y resulta que vinieron bendiciones que ni me imaginaba. Gozo. No me puedo poner más que contento. Amén. Porque es la palabra, es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Y cuando la voluntad de Dios se manifiesta en un hijo, wow, uno se pone contento. Amén. Uno dice, todo esfuerzo valió la pena. Amén. Podríamos también cambiar allí la palabra verdad por Cristo. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Y le diríamos así, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu Cristo. De cómo andas en Cristo. Amén. Aleluya. Mire, que el Cristo que predicamos sea un Cristo en el cual caminamos. ¿Está de acuerdo usted conmigo? No tengo mayor gozo que este. Aleluya. El oír que mis hijos andan en Cristo. Mire, si usted es creyente, no hay manera de salir de Cristo, a no ser que renuncie a Cristo. Y para esto hay requisitos. Un bebé no puede renunciar a su paternidad. Pero usted puede andar en la palabra o andar fuera de ella. Vivir conforme a lo que se le ha enseñado o no vivir conforme a lo que se le ha enseñado. Amén. Juan está hablando de prosperidad material,
prosperidad física y prosperidad del alma. Así como tu alma es prosperada, así deseo que seas prosperado en lo físico y en lo material. Amén. En todas las cosas. Hay dos palabras que son las utilizadas para hablar de prosperidad bíblica. Primero es euodo, que significa buen viaje, que viene de eu, que significa bueno, y odo, camino o viaje. Muchos dicen, sí, pero cuando dice prosperado y la palabra es euodo, está hablando de un buen viaje. Oiga, ¿quién puede tener, quién ha viajado al exterior? ¿O quién ha viajado fuera de la ciudad? Oiga, sin dinero, ¿cómo? ¿Es un buen viaje eso? No. Uno para tener un buen viaje tiene que tener todas las necesidades cubiertas. ¿Cierto? Yo inclusive cuando viajo tengo que dejar las necesidades cubiertas hasta en casa. Eso sería un buen viaje. ¿Sí o no? Por otro lado, la otra palabra utilizada también es salaj, que significa prosperar, tener éxito, mostrar o experimentar prosperidad, ser profitable, volverse poderoso. Ser profitable, ser rentable. ¿Ok? Experimentar prosperidad. Esto también es el significado de shalom. Mucha gente traduce shalom como paz. Pero shalom es más que paz. Shalom es paz y prosperidad. Ese era el deseo con el cual se saludaba el pueblo de Dios de manera constante. Paz y prosperidad. Pero resulta que el día de hoy han querido dejar la paz y sacar la prosperidad. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que queda? Ya. No me haga caso. Sí, se puede decir así también. Ya. Pero eso no es shalom. Amén. Shalom es paz y prosperidad. No solo paz. Gloria a Dios. Y ya entendimos que la prosperidad es de espíritu, alma, cuerpo, finanzas, social, ministerial, relacional, familiar. ¿Amén? Te me dirás, sí, pero ¿cómo puede ser uno próspero en el cuerpo? Bueno, si tú estás enfermo, estás empobrecido en tu cuerpo. Pregúntale a una persona que está en un tratamiento de una enfermedad en la clínica Las Condes. ¿Cuánto le sale la cuenta diaria? Eso es pobreza. Es más, si está postrada en cama, no es solo pobreza, es esclavitud. Está hecha esclava de una enfermedad. Está aprisionada en un edificio, en una cama. Amén. Pero entendemos claramente entonces que no es solo dinero, la prosperidad bíblica. Amén. Mire, Jesucristo, vamos por favor a Lucas 4. Hizo del mensaje de prosperidad, no solo de paz, sino que de prosperidad, uno de sus mensajes también principales. No quiero que usted me mal comprenda. Jesucristo predicaba el Evangelio, pero dentro del Evangelio Él predicaba también prosperidad. Y vamos a verlo. Cuando Jesús comenzó su ministerio y volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, vemos en Nazaret un ejemplo. Dice así, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa, ¿no? Pero mire,
lo primero que pregona el Señor. El primer mensaje del Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? Me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, ¿qué noticia podría ser buena para un pobre? Que no tiene por qué seguir siendo pobre. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? Amén. Esa sería una buena noticia para un pobre. Una buena noticia para un pobre no es, le tengo un crédito. No. Es más esclavitud. Una noticia buena para un pobre es, usted ya no tiene que seguir siendo pobre. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos no es un reino pobre. Entiéndalo bien. La calidad de los reinos es medida por la calidad de vida de los que viven en el reino. ¿Cómo podría ser un buen reino, el reino de los cielos, si la gente anda pobre? Ahora, muchos me podrán decir, y muchos dicen, el Señor se está refiriendo a los pobres en espíritu, como hizo referencia en otro sermón. Yo a eso tengo que responder. Primero, el Señor sabe lo que dice. Si hubiese querido decir pobre de espíritu, habría dicho pobre de espíritu. Primero. Segundo, la palabra pobre utilizada aquí es tokos, P-T-O-C-H-O-S, que significa destituido de riqueza. O sea, más claro, echarle agua. O sea, pobre de plata, pobre de riqueza, destituido de bienes. Destituido de riqueza, destituido de influencia, destituido de posición y destituido de honor. Eso significa. O sea, un pobre. Amén. ¿Entiende lo que digo? Pero si este es el mensaje de Jesús, si Él partió su primer sermón predicando buenas noticias para los pobres, ¿qué ha pasado? ¿Qué aconteció? ¿Por qué el mensaje de la prosperidad bíblica, por qué el mensaje del Evangelio ha sido fragmentado? ¿Por qué han arrancado cosas fundamentales a este mensaje? Mire, una situación parecida vivió el pueblo de Dios cuando estaba en el exilio. Hay un libro que se llama Lamentaciones. Y el capítulo 3, versículo 17, dice así. Vamos para allá, Lamentaciones. Aleluya. Dice así. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Allí la palabra bien es traducida en otra versión así. Dice, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé de la prosperidad. Si usted tiene un lápiz allí, usted puede colocar allí prosperidad también. La palabra en hebreo es tov. Se escribe T-O-W-B de burro. Y significa bien, prosperidad, de lo mejor, de lo excelente, de riquezas. Entonces puedo leer así. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé de la prosperidad, me olvidé del bien, me olvidé de lo mejor, me olvidé de lo excelente, me olvidé de las riquezas. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza que venía del Señor.
¿Entiende lo que estoy diciendo? El pueblo en el exilio, bajo esclavitud, también olvidó la prosperidad del Señor. Habían olvidado el bien del Señor. Se habían olvidado de lo mejor. Se habían olvidado de lo excelente. Se habían olvidado de las riquezas. Porque en esclavitud tuvieron que acostumbrarse a vivir con lo que tenían. Y este es el problema del pueblo de Dios. Más allá de los abusos que han habido por el tema de la prosperidad. La gente se ha acostumbrado a vivir mal. La gente, el pueblo de Dios, se ha acostumbrado a vivir mal. La costumbre en el reino de los cielos no es un patrón divino. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Entienden lo que le digo? Dios quiere llevarte un aumento. El reino de los cielos es un reino de aumento. Si en tu vida, en todas las áreas, no vas en aumento, el reino de los cielos no se está manifestando. Llegamos con poquita paz a los pies del Señor y la paz comienza a aumentar, 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 aumentar. Llegamos enfermos donde el Señor y la sanidad empieza a aumentar, 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 aumentar. Llegamos pobres delante del Señor y la prosperidad empieza a aumentar, 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 sin límite. Lo dilatado de su imperio o el aumento de su imperio no tendrá fin, no tendrá límite. Así es el reino de los cielos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios te quiere aumentar. Pero ¿sabe qué? La gente se casa, comienza su familia en una casa y se muere en la misma casa. Esto no es el propósito del Señor. ¿Quiere decir esto que esto no es del Señor? No, sí es del Señor, pero no es lo mejor del Señor. Porque el Señor quiere mostrar su gloria por medio de su pueblo. ¿Entiende lo que le digo? Oiga, gloria a Dios por la casa que usted tiene. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere dar una nueva casa. Amén. El Señor quiere que también tenga usted una casa para ir de vacaciones. El Señor quiere que usted tenga una casa con habitaciones para llevar gente a vivir que tenga necesidad. El Señor quiere que usted tenga una casa con habitaciones para adoptar huérfanos. Y quiere que tenga gente para poder atenderlos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El Señor quiere que usted tenga una cocina donde tenga personas que puedan preparar comida para alimentar a los pobres del barrio. Ese es el corazón del Señor. No, si yo estoy bien con mi cocina, claro, tú estás bien. Ese es el problema, porque piensas solo en ti. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Disculpe que lo remueva un poquito, pero ¿sabe qué? Lo tengo que remover para sacarle toda la religiosidad que ha habido en su vida respecto a este tema. Porque ¿sabe qué? ¿Para qué andamos con cosas? Oiga, ¿quién era el que hacía todas estas películas de Cristo que se ven en la Semana Santa? Franco Sigrelli, ¿cierto? Sí, iba a decir su nombre, no quería equivocarme. Gracias, Rodrigo. ¿Para qué andamos con cosas? Pintaban a Jesús pobre. ¿Sí o no? Flemático. ¿Sí o no? Oiga, flacuchento. Yo no me lo puedo imaginar así. No me lo puedo imaginar así. Jesús era tremendo, cosa seria. Ese es mi Jesús. Un hombre que era digno de ser seguido inclusive por hombrotes, marineros, pescadores. ¿Usted se ha relacionado con un pescador? Un pescador no sigue un flemático. ¿Me entiende? Los niños no van donde un amargado.
¿Sí o no? Alguien que nos sonríe. No, por el contrario. ¿Con quién andan los niños en los cumpleaños, en las fiestas, en las reuniones familiares? Con el tío divertido. ¿Sí o no? Se ríe el Mario. Con el tío divertido andan los niños. Jesús era alegre. Amén. Jesús tenía una tremenda personalidad. Cuando hablaba, miles lo escuchaban. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios ha olvidado que el nombre, uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que significa Dios proveedor. A Él le ha placido darnos un reino. Mire por favor usted la historia de los reyes de Israel. Las riquezas que ellos manejaron, el templo que construyeron, el mármol, el cedro, el oro. Salomón para comer tenía cubiertos de oro. Y nosotros dele que dele con los tramontina. ¿Sí o no? Y cuando estamos apurados, una de estas sopitas con agua caliente con una cuestión de plástico. Maruchan. ¿Sí o no? Mire, no es que mi corazón desee estas cosas. Yo no tengo tenedor y cuchillo de oro. No tengo plato de oro en casa. Tengo los platos comunes y corrientes que están en todas las casas. Pero si Salomón las tuvo con un pacto que no estaba basado sobre tan excelentísimas promesas como el pacto que nosotros tenemos, ¿cuánto más nosotros que somos herederos de este mejor pacto? ¿Me entienden? Tendré tenedor y cuchillo y plato de oro cuando no haya tenido niños ya que satisfacer en sus necesidades, o no haya llegado yo hasta el último lugar de la tierra con el Evangelio. Salomón tenía que hacer lo que él hizo. Yo tengo que hacer mucho más que él. ¿Me entiende? Así que tengo prioridades yo en el reino. Y dentro de mi lista, el cuchillo, el tenedor y el plato de oro está al final. ¿Me entiende? Pero está en mi lista. Este es el punto. No desprecie ese tipo de cosas. Porque si Dios quiere, se las puede dar. Amén. Va a hacer que se manifiesten en su vida. Oiga, es que el punto, hija, sí quiere, pero el punto es qué propósito va a cumplir. Porque puede ser que no quiera para mí ahora. Porque ese es un error. Porque tiene que cumplir un propósito. ¿Me entiende? ¿Qué pasaría si yo el día de hoy tuviese plato de oro, cuchillo y tenedor de oro? Usted me diría, le falta la cuchara de oro. Obvio. Bueno. Estaría siendo un mal mayordomo. ¿Ok? Ahora bien, si el propósito del Señor fuese de que yo pudiese ministrar a reyes, a presidentes de naciones, ¿sabe qué? No viviría en la casa que vivo. Primero, ¿ok? No conduciría el auto que conduzco. Estaría en los mejores clubes de la nación. Viajaría y me quedaría en los mejores hoteles del mundo. Y tendría amistades cuyos ingresos anuales serían de varios ceros. 6, 7 ceros. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Para eso, yo con certeza tendría que tener otro estilo de vida. En ese minuto, quizá el servicio de oro cumpliría un propósito. ¿Me entiende?
¿Está bien? Apúntenlo, apúntenlo. Amén. ¿Están entendiendo esto? O sea, lo que tenemos cumple con un propósito. Amén. Esto es importante. Y Dios quiere llevarte en aumento. Porque vas a empezar a ganar y alcanzar personas distintas. Porque las personas que están en tu nivel en este minuto tienen que verte ascender. Para que vean la bondad de Dios. El bien de Dios. ¿Qué decía Lamentaciones? Me olvidé del bien. Me olvidé de la riqueza, me olvidé de la prosperidad. Pero resulta de que cuando el reino impacta tus finanzas, impacta cada área de tu vida, la gente dice, wow, mira, no estaba aquí y ahora está aquí. Y te preguntan, ¿cómo lo hiciste? No fui yo, fue Jesús en la cruz del Calvario. Es la gracia de Dios obrando en mí. Te puedo enseñar. En ese minuto la gente te va a querer escuchar. Porque vas a haber estado andando en la palabra. No solo va a ser de boca, sino que también va a ser. Oiga, yo escuché una vez a un pastor, no voy a dar nombres, pero parece que agüina esto. De una persona que predicaba sobre prosperidad, pero vivía en un lugar que ya se le caía la casa. Entonces había él no le creía. ¿Por qué? Porque no vivía lo que predicaba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si usted es íntegro, usted tiene que empezar a vivir lo que está predicando. ¿Entiende? Si usted es íntegro, si usted está comprometido con sus palabras, usted va a empezar a vivir lo que está predicando. Si usted camina en la palabra, anda en la palabra, vive la palabra, piensa la palabra, pone por obra la palabra va a obrar a su favor. Amén. Aleluya. Dios es Dios proveedor. A Él le plació darnos un reino. Y este reino es un reino con una gloria que ningún reino en esta tierra ha manifestado. Es por esto que cuando oramos, vénganos tu reino, también estamos orando, vénganos tu prosperidad. Amén. El reino de los cielos es un reino próspero. Allí no está el pato del Banco de Chile. ¿Ah? Lo cambié de banco al pato. No está el pato del Banco de Estado. Aleluya. Es tiempo de dejar que fluya el dinero del reino de los cielos a través nuestro. Amén. Tu vida tiene que ser un testimonio a todos aquellos que se han reído de ti por seguir a Dios. Ellos deben ver que Dios es bueno y que prospera a sus siervos. Nuestras vidas deberían demostrarle a los traficantes que obedecer a Dios paga mejor que la droga. Amén. Ellos deben saber que Dios es mejor que sus buenas ideas. Dios es un Dios creador y ha dado a su pueblo un fluir creativo, un fluir demostrativo, un fluir de provisión a través nuestro que no tiene límites, pues somos su canal de entrada y de salida a este mundo. Somos el canal por el cual Él fluye para bendición de este mundo. Amén. Ahora, ¿de dónde viene toda esta visión del Cristo pobre? Definitivamente viene de algunas ideologías, y entre ellas voy a describir un par. La primera se llama ascetismo. ¿Qué es el ascetismo?
Se denomina ascetismo a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Se le denomina ascetismo también al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina ascética que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que dependerá en mayor o menor medida del grado y orientación de que se trate. Mire, ahora en español. Algunas religiones o algunas filosofías, religiones o orientales también, si, por ejemplo, si una persona desea un helado, tiene que dejar el helado. Cualquier cosa que tú desees para satisfacer tus necesidades, tienes que empezar a apartarlas y vivir solo con lo justo y necesario para mantener tu vida. Si te gusta eso, déjalo. Si te gusta esto otro, déjalo. Es que son unos zapatos mejores, no importa, tengo zapatos rotos, pero tengo. ¿Me entiendes? En muchas tradiciones religiosas, la ascética es un mundo de acceso místico. Las personas creen que van a purificar su alma por medio de esta actitud del ascetismo. La mayoría de los sistemas ascéticos desdeñan las necesidades fisiológicas del individuo por considerarlas de orden inferior. Entonces, mucho de lo que vemos en las religiones es ascetismo. La gente cree que por votos de pobreza va a alcanzar un nivel espiritual distinto. Y eso suena muy espiritual, pero es muy tonto. Nadie alcanza un nivel espiritual por vivir en pobreza. Amén. Otra de las filosofías que tiñeron la fe fue el monasticismo. Según Wikipedia o Wikipedia, monasticismo es lo que distingue a un religioso de un seglar por medio de votos monásticos, con los que se accede a una vía espiritual, a la salvación a través de la renuncia de placeres terrenales. Los votos pretenden imitar en el religioso la vida de Jesucristo, según sus ideas. ¿Okay? Ellos creen que Jesucristo era pobre, por tanto, debían vivir como pobres. Históricamente es así. De hecho, en algunos momentos sirvieron para implicar extraordinariamente al monje en la sociedad feudal. Los votos son 3. Vamos a hablar del primero, que es el de pobreza. El religioso dice el voto de pobreza es pobre, igual que Jesús nació y vivió pobre, lo que implica que el monje no debe poseer nada, ni el hábito que viste, aunque el monasterio colectivamente tampoco lo posea. El monasticismo impide, por ejemplo, dentro de los votos de pobreza, que un individuo dispute la herencia con sus hermanos. En algunas épocas, normalmente los monjes eran los hermanos segundones de familias nobles. Ninguno de ellos podía disputar la herencia de sus familiares. El monacato cristiano surge en Egipto entre los siglos III y IV, con San Pablo Ermitaño y San Antonio Abad, considerados los primeros monjes cristianos, dando lugar a las primeras comunidades de solitarios en la Tebaida,
o padres del desierto, quienes renunciaban al mundo material con el fin de seguir una vida de ascetismo y contemplación, orientada hacia las realidades divinas. Los cristianos de Egipto asumieron el monaquismo con tanto entusiasmo que el emperador Valente tuvo que limitar el número de hombres que podía convertirse en monje. El origen del monacato era eremítico. Después los monjes se fueron agrupando en comunidades. O sea, al principio los monjes eran ermitaños. Se iban al desierto y vivían allí. Después empezaron a agruparse y formaron los monasterios. El monasticismo fue exportado de Egipto al resto del mundo cristiano. A partir del siglo V se difundió en Occidente. Amén. En varias religiones se encuentran formas de vida monásticas, aunque sus características varían enormemente entre ellas. El budismo, en el cristianismo, en el taoísmo, en el shintoísmo, en el hinduismo y en el islamismo. Y a mí me da lo mismo. Yo no pienso tener una vida monástica. Amén. Ahora bien, pasaron los siglos y esto se arraigó mucho en la fe, hasta el punto en que llegó la época del protestantismo. Y el protestantismo se volvió ascético. Entre ellas algunas corrientes como el calvinismo, el pietismo, el metodismo y movimientos varios. Parece que el problema es el ismo. Los fundamentos, el problema es el mismo, claro, el problema es el mismo. Los fundamentos religiosos del ascetismo laico son principalmente que el protestantismo ascético ha contado básicamente con 4 agentes. Como les comentaba, primero el calvinismo, con su peculiar estructura acogida en los principales países de la Europa occidental, donde llegó a predominar especialmente en el siglo XVII. Segundo, el pietismo. Tercero, el metodismo. Y cuarto, las surgidas del movimiento. Entre estos movimientos no hubo ninguna marcada oposición ni rigor, en el modo que se produjo la disgregación de las iglesias no ascéticas de la Reforma. Por lo que respecta al metodismo, esto se origina a mediados del siglo XVIII, dentro de la iglesia oficial anglicana. Ok, entonces como podemos ver, la mayoría de las religiones fueron teñidas de estas conductas ascéticas que terminaron derivando en un monasticismo y en la creencia que ser pobre es ser espiritual. Yo sé que este pedazo de enseñanza es un poco latera, pero quiero que usted entienda que esto nunca se pensó en el comienzo de la iglesia primitiva, sino que fueron doctrinas demoníacas que se fueron introduciendo en la iglesia, de manera tal de mantener a la iglesia pobre, sin influencia, sin honra, sin honor. ¿Entienden? Amén. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones
que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.